Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Damos comienzo un año más en el Congreso Nodos del Conocimiento a lo que es la mesa redonda titulada La aplicación de la inteligencia artificial a la literatura, lingüística y traducción, una perspectiva educativa. Somos el nodo precisamente de literatura, lingüística y traducción y esta mesa redonda reúne a gran parte de sus coordinadores con el fin de mostrar el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial en distintas áreas de investigación o docencia en la cual tenemos que enfrentarnos día a día. Así pues, hoy contamos con seis de los coordinadores. En primer lugar, una servidora, Salud Flores. Luego contamos con Aitor Garcés, con Amar Ul García, con Romina Grana, con José Luis Ortega Marín y con Javier Antonio Nisa Ávila. Martín, Martín. Martín, vale. Vale, sí he dicho Marín, ¿no? Perdón. Teniendo en cuenta esto, por tanto, empezamos con el orden. Vamos a empezar con Omar, si te parece bien. Empiezas tú primero, que nos va a hablar sobre todo del campo de la inteligencia artificial, aplicando un poco a ChatGPT y demás. Omar es becario FPU, trabaja en la Universidad Complutense. Así pues, Omar, cuando tú quieras. Muchas gracias, Salud. Bueno, ahora mismo ya soy solo doctorando de la Complutense, en el programa de lingüística teórica y aplicada. Y bueno, pues muchísimas gracias por permitirme participar en esta mesa redonda. La verdad es que, como lo hemos comentado entre nosotros anteriormente, pues el tema del Congreso, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues va a hacer que la mesa redonda de este año sea un poco diferente a las anteriores, ¿no? En las que nos planteábamos un poco el tema de la investigación en lengua, lingüística, literatura, traducción, etcétera. La siguiente vez hicimos innovación docente, si no recuerdo mal. Y ahora mismo, pues, queremos reflexionar sobre la inteligencia artificial relacionada con la docencia. Bueno, el título concreto de nuestra mesa redonda es la aplicación de la inteligencia artificial a literatura, lingüística y traducción desde una perspectiva educativa. Entonces, para preparar esta intervención, se me ocurrió realizarle una serie de preguntas que le he hecho a la inteligencia artificial han sido, en primer lugar, ¿qué ventajas y utilidades ofrece para un investigador en general? En segundo lugar, ¿qué ventajas ofrece para la investigación filológica? En tercer lugar, ¿qué ventajas ofrece para un estudiante de una carrera filológica? Y en último lugar, ¿qué ventajas ofrece o qué posibilidades nos dota la inteligencia artificial respecto a la evaluación en el ámbito universitario? Y ahora veremos. Entonces, una de las cosas más interesantes que me parece muy curioso respecto a las respuestas que me da es que en todo caso, en todas las situaciones que le he planteado, me habla de la necesidad de tener en cuenta el papel humano en la información que me ofrece. Por ejemplo, respecto a las preguntas de investigación, me dice que la inteligencia artificial ha comenzado a desempeñar un papel significativo en la investigación filológica, abriendo nuevas oportunidades y perspectivas, pero que sigue necesitándose de la intervención humana y de la revisión del investigador de cualquier información que nos ofrezca la inteligencia artificial. Respecto a la investigación filológica, nos dice, es interesante destacar las herramientas poderosas que nos ofrece la inteligencia artificial para la investigación. Sin embargo, debe ser un complemento a los enfoques tradicionales y siempre bajo la supervisión y orientación de expertos en la materia. La combinación de la experiencia humana con las capacidades de la inteligencia artificial puede resultar en avances significativos en el campo de la filología, ¿no? Entonces, en todo momento está siendo recursivo respecto a la necesidad de la revisión por parte de un humano, del filtrado de los datos que nos ofrece, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué ventajas ofrece para un investigador? En principio, las más interesantes y las genéricas que ya nos esperábamos serían generar ideas y conceptos, revisión y edición de textos, búsqueda de información, ayuda en la formulación de preguntas de investigación, análisis de datos y resultados. Pero a mí las que me han sorprendido que no me hubiera imaginado es que nos ayuda a preparar presentaciones y el entrenamiento de modelos personalizados. Dice que si estás trabajando con aprendizaje automático, puedes utilizar ChatGPT para obtener orientación sobre el entrenamiento de modelos específicos o la selección de características. Luego me comentaréis cuál es vuestra opinión al respecto, pero yo no me lo hubiera imaginado. Realmente me parece muy interesante que la inteligencia artificial llegue a ese nivel, ¿no?
Y luego, cosas concretas para investigación filológica o lingüística, pues nos habla de análisis de textos y minería de datos, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, extracción automática de información de textos lingüísticos. Yo la verdad es que no me imagino a la inteligencia artificial trabajando sobre textos judeoárabes por la complejidad de la temática. No lo he intentado, creo que debería intentarlo, pero está clarísimo que textos en una lengua estándar que pueda entender, pues sí que nos promete, luego habría que comprobar realmente si funciona, que puede realizar ese trabajo de cribado de datos, de extracción de generalidades, etcétera, ¿no? Pero también se puede dedicar a la creación de texto creativo. Puede crear textos literarios con una serie de informaciones que le das. Y luego sí que es verdad que admite que la calidad artística puede ser discutible, pero que pueden inspirar nuevas ideas y enfoques en la creación literaria. Como siempre, un punto de partida para que luego haya una mano humana que desarrolle eso, ¿no? También dice que asiste en la traducción y comprensión de textos antiguos y en la clasificación y organización de textos. Es decir, te puede organizar automáticamente una biblioteca digital. ¿De acuerdo? Luego, de cara a un estudiante, pues nos habla y nos dice, bueno, pues que puede proporcionar una serie de beneficios, entre ellos tutorías personalizadas, asistencia de investigación, plataforma de aprendizaje en línea, ¿no? Entonces dice que esto es interesantísimo, que muchas plataformas de aprendizaje en línea utilizan inteligencia artificial para personalizar la experiencia educativa y que adaptan el contenido y ejercicios según el progreso del estudiante, proporcionando un enfoque de aprendizaje más individualizado. Luego, también ofrece apoyo emocional y mental al estudiante. Dice que algunas aplicaciones de inteligencia artificial están diseñadas para ofrecer apoyo emocional y mental a los estudiantes, ya que pueden identificar signos de estrés o ansiedad y proporcionar recursos o sugerir la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesario. Y luego, por último, colaboración y tutoría en línea. Entonces, hasta aquí las ventajas que ofrece para el investigador barra profesor universitario y las ventajas que ofrece para el estudiante. Y luego, de cara a la evaluación, nos habla de autoevaluación, de coevaluación y nos habla de evaluación universitaria. No sé por qué ha decidido dividirlo en estas tres categorías, que no entiendo muy bien por qué la evaluación universitaria sale de evaluación, de autoevaluación y de coevaluación. ¿Se me sigue bien? Porque me dice algo del internet. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Perfectamente, Marc. Sí. Perfecto. Vale, bueno, pues en autoevaluación nos habla de retroalimentación automatizada. Entonces dice que las dianas de evaluación las puede proporcionar la propia inteligencia artificial, dándole los datos sobre los que queremos autoevaluarnos. Análisis de desempeño utilizando algoritmos de análisis. Entonces dice que sigue el rendimiento del estudiante en diversas áreas y proporciona informes detallados sobre fortalezas y puntos de mejora. Y en el tema de la coevaluación habla de calificación colaborativa, de detección de plagio y de análisis de evaluaciones cruzadas. Y luego, como os he dicho, que se separa la evaluación universitaria y aquí nos habla de la automatización de tareas administrativas, análisis de grandes conjuntos de datos. Yo entiendo en este caso que se refiere a analizar un gran número de exámenes de estudiantes y identificar tendencias, patrones o áreas en las que se necesitaría una intervención o mejora. Lo mismo, en la evaluación de exámenes escritos, y aquí señala que necesita no un solo examen, sino necesita un conjunto de exámenes para poder realizar esta evaluación. Con lo cual es bastante interesante cómo no puede evaluar un examen autónomamente, que muchas veces cuando eres profesor, nosotros mismos lo decimos, un profesor no puede evaluar un examen de una clase de forma autónoma. Necesitas quizás evaluar todos los de la clase, ver el nivel general y conforme a eso realizas esa horquilla de evaluación y luego ves cuál es el desempeño de esos estudiantes. Pues la inteligencia artificial nos dice que necesita exactamente el mismo patrón de funcionamiento. Y luego ya nos habla otra vez de ese análisis de datos, nos haría una retroalimentación de toda la evaluación en su conjunto y personalización de la experiencia educativa respecto a los métodos de enseñanza y las habilidades de los estudiantes. Y hasta aquí, esta es la evaluación que nos ofrece. Y por último, nos añade la coletilla de, es importante destacar que a pesar de los beneficios, la implementación de la inteligencia artificial en la evaluación debe ser cuidadosa y ética. Nos habla de ética, es bastante interesante. Dice además, la participación y supervisión humanas siguen siendo esenciales para garantizar la calidad y la equidad en los procesos de evaluación. Entonces, bueno, pues estas son las 4 áreas en las que le he preguntado a la inteligencia artificial. Podría haber seguido preguntando, pero creo que es bastante tedioso porque la información te la ofrece siempre en puntos desglosados, no redacta. Esto es algo que sí que he detectado.
que sí que te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, detecta una serie de puntos importantes y sobre ellos luego te va añadiendo información, pero no te ofrece un texto redactado. A mí me hubiera gustado que si yo le pregunto por la evaluación, me hubiera devuelto un párrafo, dos, tres, los que hubieran sido necesarios explicando esto. Entonces, creo que a base de preguntar y preguntar y preguntar, puedes llegar a extraer datos muy concretos respecto a lo que quieres, pero sí que tiene toda la razón la inteligencia artificial cuando te dice que el factor humano es fundamental. En el caso de la evaluación te habla de la ética, te habla de la calidad, pero en el resto de informaciones está clarísimo que somos nosotros los que tenemos que realizar esa criba de información, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, muy interesante. Yo creo que ahora nos puede dar mucho que hablar en el debate la intervención que has hecho. Romina, ¿está disponible? El micro, Romina, que no te escuchamos. Sí, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, estoy acá atravesando una enorme tormenta de viento y tierra con un calor terrible, así que bueno, espero que no se corte estos 5 o 7 minutos de comentarios que tengo para compartir con ustedes. Em, yo, en realidad, cuando fui invitada a este nodo, lo que me preguntaba, de alguna manera, era sobre las potencialidades, los puntos fuertes de la inteligencia artificial para alumnos y alumnas universitarios y de un instituto terciario en el que doy clases que aprenden lengua y literatura. El profesorado es para egresar como docente de lengua y literatura, y en la universidad como profesor licenciado en letras, y hay una tercera carrera en la universidad donde trabajo, que es una tecnicatura en producción textual. En realidad, la pregunta que me hago tiene que ver de alguna manera con los procesos de lectura y escritura que hacen los y las estudiantes a la hora de acceder a la inteligencia artificial. Comparto lo que dijo el colega anterior sobre estas cuestiones que tienen que ver con ventaja, preguntar sobre qué ventajas ofrece para el investigador, para el estudiante, en términos de evaluación, etcétera. Y lo que quiero comentar simplemente es que en el oficio de comenzar a ser estudiante, y cuando digo el oficio de comenzar a ser estudiante de educación superior, estoy pensando en alumnos de los primeros años de las carreras, tanto universitaria como terciaria, en las que les comento, alumnos que en general salen de la educación secundaria obligatoria y que acceden a una carrera de nivel superior. Un poco el desconcierto que esto genera por el salto abismal que supone la educación superior, profundiza algunas grietas que de alguna manera a veces la inteligencia artificial ayuda a cubrir. En términos de la lectura y escritura, la inteligencia artificial, por lo que he estado indagando con estos estudiantes, les permite asomarse a algunas prácticas de estudio posibles. Prácticas que de alguna manera también tienen que ser ajustadas. Con la inteligencia artificial aprenden a hacer algunos resúmenes, aprenden a hacer algunos mapas conceptuales, aprenden a organizar algún tipo de información. En este sentido, quiero destacar la potencialidad epistémica, ¿no? Cómo nos permite tal vez la inteligencia artificial construir y transformar cierto tipo de conocimiento en términos de hacerlo más eficiente, tal vez y productivo, a la hora de mejorar, de potenciar nuestras formas de leer y escribir. Los alumnos en general, las alumnas dicen que les cuesta interpretar, que les cuesta escribir, que las consignas son difíciles, que a veces no tienen tiempo. Y en este sentido, la inteligencia artificial viene
a ayudar a desentrañar, a desanudar tal vez esos nodos en los que el trabajo, el oficio de ser estudiante se empieza empieza a obstaculizarse. En cuanto a como insisto, la alfabetización académica me parece que se ve de alguna manera beneficiada con las prácticas de inteligencia artificial. E incluso también creo que mejora o apuntala la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de tomar algunas decisiones. Es de alguna manera pensar en la inteligencia artificial en estos primeros pasos que alumnos y alumnas hacen en la educación superior, supone un desafío que tiene que resolver a la hora de leer y escribir. Y esto, de alguna manera, no estoy olvidando con esto que digo, porque parecen todos beneficios. Bueno, hay lugares en donde hay que restar de alguna manera a la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, no hay siempre formatos textuales adecuados a los que tal vez un alumno necesita. El formato resumen puede ser muy simple, pero tal vez el formato ensayo, que es un formato que yo he trabajado bastante, no siempre tiene las características que al menos la dimensión retórica supone. Me parece que la inteligencia artificial ayuda en algunos puntos a consolidar algunas seguridades que los estudiantes tratan de construir en los primeros años, y desde la perspectiva educativa, me parece, ya como para cerrar, que debemos nosotros, docentes, investigadores, seguir revisando cómo mejoramos nuestras prácticas respecto del uso de la inteligencia artificial en las aulas, en todo caso para trabajar en esta línea como objeto de estudio, que la inteligencia artificial sea un lugar hacia donde apuntan nuestras reflexiones, y no desestimarla del todo a la hora de ver o de revisar y de conjeturar que algunos trabajos son productos del ejercicio con la inteligencia artificial. Tengo colegas que se niegan a la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas, y me parece que es un costado que debemos revisar, porque ya es un vector insoslayable que atraviesa nuestras prácticas de aprendizaje, nuestras prácticas educativas en general, en varios ámbitos de conocimiento. Tengo ganas de luego charlar con ustedes en esta dirección, así que bueno, este es mi modestísimo aporte. Muchas gracias, Romina. También ha sido muy interesante la aportación que os he hecho aplicada sobre todo a lo que es la enseñanza, ¿no? Que es algo con lo que estamos lidiando hoy el día de la inteligencia artificial. Pues bueno, ahora os quería yo hablar también de mi aporte a esta mesa redonda para poder generar un poco de debate, puesto que cada uno estamos aportando un punto de vista referente a lo que es la inteligencia artificial aplicado sobre todo a la enseñanza de lengua, literatura, y cómo la podemos utilizar en distintos puntos de vista. Por ejemplo, Omar le ha hecho preguntas a ChatGPT para ver qué aporta. El caso de Romina ha visto cómo se puede aplicar. No, en mi caso, yo me quiero centrar sobre todo en lo que es el Large Language Models, que es básicamente lo que utiliza ChatGPT. Bueno, yo estoy harta de escuchar las noticias, de escuchar no solamente las noticias, sino alrededor mía, que es que la inteligencia artificial va a acabar con la función del traductor, la función del filólogo, cosa que bajo mi punto de vista es totalmente imposible, puesto que todavía necesitamos lo que es la labor humana, y necesitamos sobre todo esa capacidad crítica para saber un poco si lo estamos haciendo bien o no. Para empezar, un Large Language Model, por si alguien que nos esté escuchando que tenga un poco de duda, tenemos que decir que son modelos de lenguaje avanzado, es decir, es un sistema de redes neuronales que tienen la capacidad de leer, traducir y resumir texto, lo que les permite generar oraciones y anticipar palabras de manera que mezcla un poco lo que está siendo
esa palabra escrita y esa palabra grabada, por decirlo de algún modo, ¿no? De hecho, ofrecen múltiples beneficios, eso sí está claro. Por un lado, que gracias a su capacidad de aprendizaje automático tienen la capacidad de adquirir conocimiento a partir de datos sin etiquetar, lo que les permite realizar tareas como generar texto o realizar traducciones automáticas mucho más rápido. Al procesar también grandes volúmenes de texto, logran comprender la estructura del lenguaje. Por último, al igual, son versátiles, pero eso significa que no pueden aplicarse a distintas tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando queremos un poco realizar una traducción automática, o muchas veces cuando le ponemos un texto a nuestros alumnos y no lo entiende, y como normalmente yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo en la pandemia, a mí me pasaba cuando yo mandaba una redacción, todo el mundo utilizaba Google, el Translator, y yo decía que yo estaba cansada de corregir a Google a la hora de escribir, en el caso aquel que me encontraba enseñando francés, ¿no? Entonces, claro, ahora con Large Language Models, el uso de ChatGPT y todo este nuevo sistema como el de Google, por ejemplo, el BART, nos encontramos un poco con la situación de que ya no se utiliza a lo mejor tanto, por lo menos en el caso de los alumnos que me he cruzado, Google, como que ahora que están utilizando un poco más este sistema de Large Language Models. Pero sí es verdad que tiene bastantes carencias. ¿Qué carencias tiene? Bueno, pues yo estaba un poco analizando a lo largo de este tiempo que se ha ido imponiendo esta tecnología, las carencias, y en primer lugar hay que tener en cuenta que ChatGPT nos ofrece un contexto limitado. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho que se basa en un sistema que es Large Language Models, es decir, que consiste en recuperar o recapitular textos y un poco juntarlos entre sí, pero es cierto que el contexto muchas veces se queda atrás, y muchas veces para utilizar una lengua o cualquier cosa similar, el contexto, bajo mi punto de vista, que soy filóloga, creo que es totalmente fundamental. Por otro lado, la sensibilidad a la redacción, es decir, que muchas veces tenemos que tener en cuenta que te está utilizando el almacenamiento por palabras, que sí, que nos distingue las categorías gramaticales, nos distingue por otro lado un poco esa combinación sintáctica, puede llegar a ello, pero sí es verdad que a veces cuando nos encontramos una frase un poco más versátil o un poco más estructurada o elaborada, como son frases hechas o modismos o un poco más que se sale del tema respecto a contenido semántico e incluso pragmático, vemos que se queda un poco corto y que puede tener un poco problemas a la hora de aplicarlo. Asimismo, como Marc comentaba, lo de las lenguas específicas, existen problemas, obviamente. Si es verdad que ChatGPT, yo las pruebas las he hecho, por ejemplo, en árabe me lo ha reconocido perfectamente, francés también me ha reconocido cosas, inglés también, pero yo, por ejemplo, no lo he probado, que digo yo, en otro idioma mucho más allá, que digo yo, ruso u otra lengua, a ver qué reacción tenía. Porque, entre otras cosas, yo no hablo ruso, o sea, yo puedo escribir ruso, pero yo no me puedo enterar, o me puede responder ChatGPT y pues no puedo tener ni idea. Pero en árabe sí es verdad que, aunque es verdad que no es, digamos, las deficiencias que muchas veces podemos encontrar en Google, sí es verdad que todavía existe algún tipo de problema, sobre todo, que digo yo, cuando queremos traducir nombres propios, ¿no? Pues te traduce cosas que como que no tienen nada que ver o no viene al cuento, y eso, pues la verdad que es un poco problemático. Por otro lado, como indico, esto tiene problema también con cierto conocimiento específico, es decir, que si estamos haciendo o hablando, que digo yo, sobre el tiempo, que digo yo, utilizando el inglés, ¿no? Pues bueno, a lo mejor podemos encontrar que en vez de weather nos utiliza time. Entonces vemos ahí un poco que el error, sí, me está utilizando un sustantivo que es lo que corresponde en esa categoría gramatical, pero es que semánticamente no nos cuadra lo que está diciendo, ¿no? Y queda un poco, de cuanto menos, extraño. Por tanto, lo que te suele realizar casi todo son traducciones más literales que en lo que realmente a lo mejor podemos buscar a la hora de enseñar en nuestros alumnos, que buscamos un poco que vaya más allá, es decir, que no se quede con la palabra tal cual, sino que haya un poco de evolución. ¿Esto por qué se debe en parte? Bueno, se debe, como he estado comentando, a que hay factores pragmáticos, sociolingüísticos, incluso yo me atrevería a decir casi fonéticos, que muchas veces, digamos, los pierde. Sin ir más lejos, yo alguna vez he hecho la prueba, sobre todo para esto lo he vuelto a hacer. Yo, por mi acento, no puedo negar que soy andaluza. Entonces,
si le meto una palabra muy específica o una frase muy específica del tipo tequilla, que es algo que se utiliza aquí mucho, no es capaz ni siquiera de reconocerlo. Por tanto, ChatGPT o la inteligencia artificial, por decirlo de algún modo, es un futuro que lo podemos utilizar. Sí, pero yo creo que no tenemos que verlo tanto como una amenaza, como se quiere interpretar, sino un poco también insertarlo, por decirlo de alguna manera, en nuestro acervo. Lo mismo que hemos utilizado otras tecnologías de la comunicación y de cara a la hora de poder plasmarlas en una clase, ¿por qué no utilizar el ChatGPT con fines específicos y sobre todo fomentar algo que yo creo que muchas veces se pierde y que creo que es necesario, lo que es el pensamiento crítico? Porque al fin y al cabo, mm, si cogemos a alguien y decimos, vale, haz una traducción y busca las palabras con este sistema. Vale, perfecto. Ahora vamos a analizarlas, vamos a criticar y vamos a ver cuáles son las deficiencias. A lo mejor ese sistema de aprendizaje en un alumno que está aprendiendo lengua, por ejemplo, como he dicho, este año yo me encuentro enseñando lengua árabe, a lo mejor es mucho más productivo porque esa idea, esa estructura lingüística o incluso ese contexto le puede un poco como hasta beneficiar, por decirlo de alguna manera, en ese proceso de aprendizaje. No hay que ver las cosas negras o blancas. Yo soy partidaria de que todo es integrable y que esta GPT probablemente sí es verdad que tenga que seguir evolucionando y probablemente nos vamos a encontrar cosas mucho más allá. No obstante, yo dejo aquí mis ideas, las dejo un poco abiertas y después en el debate podemos un poco seguir discutiendo este tema. En cualquier caso, también decir que la inteligencia artificial no es nada nuevo, que ya el señor Turing, en el famoso test de Turing, hizo bastantes cosas que parece que se nos ha olvidado y creo que también sería interesante tener un poco en cuenta cómo toda la evolución ha dado lugar a lo que tenemos. Sin nada más, doy paso al siguiente compañero, que es Aitor Garcés. Por favor, Aitor, cuando tú quieras. Sí. Bueno, muchas gracias y nada, un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Desde mi punto de vista, esta mesa redonda es muy pertinente, eh, sobre todo ya no tanto por cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de ver la educación, sino yo lo que voy a intentar aportar en desde este punto de vista, que creo que complementa lo que habéis mencionado anteriormente, es esa aplicación, esa perspectiva más práctica de la inteligencia artificial dentro del aula. Porque, bueno, hemos hablado de que puede utilizarse, que los alumnos lo utilizan para traducir, por ejemplo, que ahora a día de hoy es así, pero también lo utilizan para hacer esas tareas, por ejemplo, los writing, en mi caso me he encontrado que lo hacen directamente así. Y también se prueban a hacer muchos de los trabajos, simplemente copian el enunciado y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, pues bueno, tenemos muchas herramientas que les permiten, pues, buscar, eh, incluso añadir la cita APA, pueden utilizar varias inteligencias artificiales a la misma vez. Lo que yo he intentado este año, y es parte de un proyecto del que soy IP, y es eh, cómo utilizar la escritura, o sea, la inteligencia artificial, digamos, para que mejoren su escritura en segundas lenguas, pero que lo hagan de una forma reflexiva. Ya sabemos que también ChatGPT, y lo ha mencionado también Salu antes, que pueden reflexionar, sobre todo en cuanto a los aspectos, los diferentes planos lingüísticos. Eh, Realizar un análisis morfosintáctico o ver por qué ocurre ese error. Ahora bien, yo lo que he intentado en este caso, y lo he estado probando y ya llevamos un mes o dos utilizándolo, es que, bueno, sabemos que la inclusión de bueno, lo que he pretendido ha sido básicamente armonizar la enseñanza de la segunda lengua con las demandas de integración de la inteligencia artificial, porque, bueno, yo conozco muchos compañeros que están totalmente en contra del uso de la inteligencia artificial, pero es que es imposible. Lo van a utilizar quieran o no. Entonces, la mejor forma es introduciéndolo, presentándoselo, diciéndoselo como opción, como herramienta. Entonces, en este caso, yo voy a explicaros lo que más o menos estamos haciendo, como una perspectiva práctica. Ellos realizan su redacción sin ayuda, sin diccionario ni nada, en inglés. Posteriormente, tienen que utilizar ChatGPT con una serie de instrucciones específicas que solo les permite, y eso lo hacen en clase, delante, solamente les selecciona, les marca aquello en lo que se han equivocado. Se lo marca en negrita. También le da la corrección. Esto es muy positivo
siempre que esté acompañado de una reflexión metalingüística, algo un poco más metacognitivo, que sean conscientes de por qué les ha cambiado esto. Entonces, lo que hacen posteriormente es, vale, tienen el texto original, tienen el texto corregido por ChatGPT, pero sin ningún tipo de explicación. Esto les permite que se involucren, por así decirlo, en un poco de comparación cognitiva entre el texto original y el texto que le ha corregido, pero también ver no solo las bondades que tiene la inteligencia artificial, sino también en qué se equivoca, porque eso lo ha mencionado antes Salud también. Claro, se equivocan sobre todo en tanto que más de una vez les marca algo que está correcto. Entonces, muchas veces me preguntan, ya, pero es que también se equivoca. Sí, bueno, pero ¿qué pasa con eso? Yo siempre les digo, bueno, es que eso también es parte de vuestra reflexión. Tenéis que daros cuenta de que se equivoca. Y si se equivoca, mencionar por qué. Pero aquí el kit de la cuestión es que, en nuestro caso, le está ayudando bastante, y esto estoy viendo en las primeras encuestas que estamos sacando de esas intervenciones que estamos realizando, y es que consideran que les ayuda a mejorar, sobre todo porque tienen que buscar el porqué del error, por qué le han corregido tal expresión en inglés cuando ellos la han escrito de esta forma y creen que está correcta. No se trata solo de que digan, me ha sustituido A por B, no, ¿por qué? Y eso es lo que más mencionan que le está ayudando bastante, el reflexionar al respecto. Pero una de las preocupaciones que tienen y que en las últimas encuestas pues ha surgido es, sobre todo, tienen preocupación por la privacidad, por cómo se van a utilizar esos datos, por la seguridad. Y me sorprendió porque, claro, yo incluí esa pregunta pensando, bueno, les va a dar igual. Son alumnos de 18, 19, 20 años, pero no. Les preocupa bastante la privacidad, cómo se van a utilizar esos datos. Y también son conscientes de que, pues bueno, al final la inteligencia artificial les está ayudando para la escritura en segundas lenguas, pero también son conscientes de que el uso que hacen éticamente de ella en muchas ocasiones no es así. Entonces lo que quiero aportar al debate es cómo podemos equilibrar esa tecnología, esta tecnología de inteligencia artificial, para que sea ética desde el punto de vista del uso en el aula, pero también efectiva, ¿vale? ¿Cómo podemos sobrepasar esas dificultades, esos errores que cometen? Y por eso, bueno, no sé, ahora después tendremos algún tipo de debate, pero ¿cómo podemos abordarlo? ¿Cómo lo estáis abordando desde vuestro punto de vista, en vuestras clases, en vuestro día a día, también como investigadores? Y eso es... Así que nada, doy la palabra a quien le corresponda ahora. ¿Sale? Muchas gracias, Aitor. Muy interesante y creo que digno también de tener en cuenta, porque esa idea de hacia dónde van nuestros datos y hacia dónde va todo lo que utilizamos en ChatGPT y todas las tonterías que les preguntamos muchas veces para ver cómo funciona, ¿vale? Porque yo he jugado a hacerle preguntas tontas muchas veces y eso dónde va, ¿sabes? Bueno, pues continuamos, eso lo vamos a tratar ahora en el debate, yo creo mejor, antes de empezar hay que hablar, con José Luis Ortega Martín. Cuando quieras, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por dejarme participar en esta mesa redonda. Como digo, muy interesante, es una alegría escuchar a los compañeros. Casi que podemos decir como en las tesis, ¿no? Que ya casi todo está dicho. Y porque la verdad que es que se han tocado casi todos los temas que se pudieran tocar, ¿no? A mí me gustaría, pues, quizá así en modo general, pues defender el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por encima de cualquier otra cosa, que quede clara, al menos mi postura, de que no es lo suyo, no creo que sea propio de una sociedad que progresa, una sociedad que es moderna, el ponerle este tipo de condenas automáticamente al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos empezado casi un poco, bueno, como decía, me parece que es totalmente necesaria la mesa redonda, ¿no? Esperemos que todo lo que se está haciendo ahora, porque me parece que está muy alejado de las aulas reales, pues que llegue a la gente que de verdad puede tener un peso en este tema, ¿no? O sea, que nos dediquemos ahora a escribir en monográficos sobre la inteligencia artificial para que no lo lea nadie o lo lean unos cuantos y ya te citen 20 o 30 y te quedes contento bien, pero quien tiene que leer esto de verdad son los que llevan la educación, los que de verdad tienen mano en poder cambiar la formación del profesorado
y la formación de los que ya están, no solamente la inicial, sino los que la continua, ¿no? Hay poco en los CEP, en los centros de profesores, aquí en Andalucía, todavía seguimos con los centros de profesores, y hay poco sobre inteligencia artificial. En las facultades hay muy poco o nada sobre inteligencia artificial. Entonces, es como si, no sé, como si de pronto le regala a un niño un Ferrari, ¿no? Evidentemente es un problema, ¿no? Pero bueno, Fernando Alonso tenía coches de ese tipo cuando era niño, ¿no? Y no tuvo ningún problema, ¿no? Quizá lo que tengamos que hacer es enseñar y ponernos como tarea efectivamente cubrir las necesidades que tenemos, ¿no? Yo creo que no hay una cercanía a las facultades, no se acerca a los centros de formación del profesorado y por tanto no hay la formación de vida que podría ser quizás mi primera queja, ¿no? Luego hay unos temas que por aquí han salido también, ¿no? Se dice que va a haber un impacto en los trabajos, que esto va a ser una cosa. Yo imagino que cuando llegó la rueda, también la gente que tenía otros sistemas de transporte, pues diría, ¡oh, qué locura! Eso te puede pasar por encima y te mata, ¿no? Claro, evidentemente te puede pasar por encima, ¿no? Pero ¿cuántas otras cosas puedes hacer con una rueda, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay datos del Foro Económico Mundial que dice que se van a perder 85 millones de trabajos por culpa de la inteligencia artificial, pero la misma fuente dice que se van a crear 97 millones de trabajos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, vale, pues salimos ganando 12 millones de trabajos. Y como eso, pues hay muchos datos, ¿no? Yo he recopilado algunos que, bueno, no sé, desde el controlador aéreo de drones, por ejemplo, que no hasta ahora no había y que tendrá que aparecer porque tiene que haberlo, a todo lo que tenga que ver con la ingeniería, la robótica, las cuestiones éticas a nivel de filosofía, de enseñanza, en fin, muchas cosas que nosotros a las que debemos sumarnos y no quitarnos, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que llevar a un desarrollo ese pensamiento crítico que tanto utilizamos, ¿no? Y que pocas veces ponemos en práctica. Vamos, todo el sistema educativo en la primaria, la secundaria, pues se basa sobre todo en que el alumno tenga la capacidad esa crítica, ¿no? Y sin embargo, pues ya lo primero que hemos hecho ha sido condenarlos porque van a utilizar el chat GPT, ¿no? Tengo una experiencia muy cercana de alguien muy cercano que utilizó parte de información del chat GPT para un trabajo y la profesora, sin poder justificárselo, le dijo que se lo suspendía porque había indicios de que hubiera sido hecho por ChatGPT. Me pregunto si alguien en matemáticas, cuando utiliza la calculadora, también le dicen que no puede hacerlo porque no ha hecho los cálculos él mismo, ¿no? O ella misma, ¿no? Pues, no sé, creo que no es vivir en el progreso al que hemos llegado y del que podemos beneficiarnos, ¿no? Me parece eso, que se ha demonizado demasiado a los estudiantes, sobre todo por el asunto de los plagios, cuando es una herramienta que a los propios estudiantes les puede dar muchas más salidas de las que tienen que hacer, ¿no? La pregunta es si pueden o no pueden utilizarlo. O sea, porque si vamos a hacer como ahora, por ejemplo, que hay esa tendencia de ahora en la educación parece que van todas las pantallas y todo va fuera ya eso, o sea, no hemos equivocado. Y resulta que tenemos que volver al libro, ¿no? No sé si habrá por ahí algún político que tenga muchos árboles y lo que quiere es sacar ahora los libros en papel, ¿no? Porque no entiendo que ahora que era aquello, era lo más grande y lo más importante, y era tener una pantalla y un iPad y un esto y lo otro y tal, y la red, la nube y tal, y ahora de pronto vamos a tener que volver al precioso olor del libro. Que está bien, pero que tampoco yo creo que podíamos quedarnos en un término que fuera un poco intermedio, ¿no? Conforme a los 3 puntos así más importantes, ¿no? Yo creo que de literatura, ¿no? Pues puede servirnos mucho para suplir las carencias que tienen los docentes, ¿no? Los docentes nuestros que salen de magisterio o los que son docentes en secundaria tienen carencia de literatura. Los filólogos estudian literatura inglesa, literatura norteamericana, pero una persona que ha hecho traducción apenas estudia esto y hace un máster de secundaria en lo que toca esto de manera muy superficial y se pone a dar clases. Y perfecto, y está totalmente capacitado con una oposición, pero de literatura y de enseñanza de la literatura sabe bien poco. Y ahí tiene una herramienta que es fantástica. No voy a repetir lo que han dicho ya los compañeros, ¿no? Pero esas tareas que están haciendo en las clases son fundamentales. Y ahí tienen una herramienta de cómo poder hacer que la literatura sea atractiva. Ahora que tenemos esos planes de lectura, unas instrucciones aquí en Andalucía de 21 de junio sobre cómo introducir la lectura y además hacerlo de manera obligatoria, pues ahí pueden encontrar muchas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Con respecto a la gramática, pues, es totalmente
buena, siempre y cuando, como decía el compañero, le demos las herramientas, porque evidentemente esto no va a saber en hebreo clásico o en arameo tal, hasta que alguien le dé de comer al bicho, ¿no? Y cuando le dé de comer al bicho, pues el bicho sabrá de esto, ¿no? No sé si habéis visto un documental que hay por ahí, me parece que es de La Sexta, que la gente que le mete información a esto, en Mozambique, por ejemplo, cobran €1 a la hora, ¿no? Por meter información al chat GPT, ¿no? €1 por hora de trabajo. Y en algunos casos no llega ni a 0,90 el de este. Pero bueno, cuando a alguien le interese que haya información sobre esto, podremos tenerlo también. Ahora tenemos suerte de que si tú quieres cómo explotar canciones, cómo trabajar Shakespeare en primaria para que los alumnos pues tengan cierto paralelismo entre el papel de Cervantes y Shakespeare, lo puedes hacer perfectamente y tienes recursos ahí que te pueden abrir los ojos, ¿no? Y con respecto a la traducción, pues me parece que también puede ser algo interesante y estoy totalmente contigo. Salud en el que no nos viene a quitarnos el trabajo a nadie, todo lo contrario. O sea, ningún matemático ha perdido el trabajo porque hubiera calculadora, insisto, ¿no? Ni tampoco nos tenemos que tirar de los pelos, lo que tenemos que saber es utilizarlo correctamente, ¿no? Ya termino. El otro día había también en un documental unos médicos que estaban utilizando el chat GPT y decían que lo utilizaban como un compañero. Dice, como un compañero al que algunas veces le damos la razón y otras pues no se la damos, ¿no? Pero claro, tiene ideas brillantes. Y estaban dos médicos, pero en Madrid, en un hospital, en no sé cuál era, y profesores universitarios los dos, y decían, bueno, le damos las pautas de lo que le pasa al paciente y nos da pues cuál es su tratamiento, y nosotros pues casi que lo discutimos, ¿no? Y sin embargo nosotros vamos en estos temas pues como a rechazarlo y a condenar al que lo utilice, ¿no? Me parece que no hay que bueno, temer el uso de la inteligencia artificial, todo lo contrario, me parece que es algo que puede ser muy productivo y muy útil, sobre todo cuando el niño está en su casa o los alumnos están en su casa solos, sean primarias, sea secundarios, sea universitarios. Ese aprendizaje que luego se nos llena la boca del aprender a aprender y tal, ¿no? Pues ahí tenemos una herramienta perfecta para que estos alumnos efectivamente utilizan y tengan algo que les pueda abrir la idea. No solamente Google ahí poner a ver qué te dice, sino algo que pudiera ser algo más interesante. Yo creo que debemos participar en la mejora de esto, ¿no? O sea, no solamente dejarlo a que otros nos llenen la barriga de comida, sino también elegir nosotros cuál va a ser la comida que vamos a tomar, ¿no? Y cómo vamos a llenar esto, o corrigiendo o haciendo ver que haya o pudiera haber recursos mejores, ¿no? Y sobre todo yo creo que deberíamos enseñar a utilizar esto, ¿no? Que es algo que no se está haciendo. Como digo, se ha demonizado, se ha puesto a los alumnos sobre todo en el punto de mira, el turnitín pues te dice que hay indicios, tal, la terrible cosa del plagio y tal. Mire usted, si ahora mismo no hay ninguna herramienta que diga que esto lo ha hecho una inteligencia artificial. O sea, oficialmente no hay ninguna que te diga que lo ha hecho una inteligencia artificial. Efectivamente puede haber algo que te diga que hay indicios porque no hay una coherencia, porque hay algunas traducciones que son feas y parcel te lo pone como parcela en algún sitio en vez de paquete y tal, y entonces pues se le puede ver y tiene su gracia, ¿no? Pero aparte de esa gracia, que puede ser una cosa menor, yo creo que es una herramienta buenísima. Creo que tenemos que saber aprovecharla. Creo que los que estamos en la universidad, sobre todo, tenemos que mover que haya formación para que el profesorado de todos los niveles pues tenga la capacidad de poder utilizarla y utilizarla bien. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias de verdad, Salud, por dejarnos participar en esta mesa redonda. Muy interesante tu ponencia, José Luis. Yo estaba aquí escuchando lo que has dicho, lo de los políticos, ahí suscribo, porque aquí hace unos años en Andalucía sobre todo era como te regalo el portátil a los niños de instituto y del colegio les regalo un portátil, en la universidad te daban tablet, te daban todo, y ahora de repente ya no queremos nada, ¿no? Fuera, ya no queremos nada, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, pero es que es verdad, vamos. Pues así Bueno, estamos, pues, así no. Perfecto, muchas gracias. sí, totalmente. Sí, es que suscribo lo mismo que has dicho y demás de cada inteligencia artificial. Yo pienso como tú, de todas maneras, ahora lo incluiremos en el debate. Bueno, dejo la palabra, se la paso a Javier Antonio Niza Ávila, que es quien nos va a contar un poco de lo que hemos estado hablando de datos y demás con referente a la inteligencia artificial y cómo lo podemos usar también dentro de nuestras distintas áreas y demás. Cuando quieras, Javi. Primero un par de comentarios o precisiones respecto a lo que hemos ido viendo a lo largo de las exposiciones, aunque luego podríamos meter esto también en el debate. Respecto al tema de datos, de a dónde van nuestros datos, desde la versión 3.2 de ChatGPT no se sabe.
Porque ChatGPT, OpenAI, en este caso que es la que más se usa, a partir de la versión 3.2 decidió no publicar ni sus cambios en su modelo de datos, ni qué datos utilizaba, ni a dónde iban, ni cuál era su tratamiento. Sobre eso hay varias denuncias por muchos organismos, no solo por ahí, sino por gente que se ha dado cuenta que han usado datos suyos de investigaciones sin su consentimiento. Entonces eso es un problema. Luego, respecto al tema de herramientas que detecten si está hecho con sistemas de inteligencia artificial, de ChatGPT o BART o como sea, Turnitin vende la moto, y digo vende la moto porque es literalmente así, vende la moto de que ya puedes detectar que un sistema está hecho, o sea, un texto está hecho con ChatGPT, y de hecho salió una noticia que se hizo con muchos medios de comunicación que Turnitin daba como hecho con ChatGPT y que era un plagio la Constitución de los Estados Unidos. Entonces ya partiendo de esa base, yo creo que ya hemos respondido todos a la pregunta de la fiabilidad que da que te digan que es que esto lo has usado con un sistema de inteligencia artificial. Así que, en fin. A lo que me centro, yo básicamente mi investigación cada vez más la centro un poco en averiguar desde un punto de vista jurídico y lingüístico, es decir, un punto de vista más desde el lenguaje jurídico, la lingüística jurídica, de qué forma se tiene que regular, por un lado, los sistemas de redes neuronales para poder conseguir un uso eficiente desde un punto de vista lingüístico. Es decir, que realmente lo que nos ofrecen es algo fiable a dónde van nuestros datos y sobre todo que lo que construyen estas herramientas realmente están construyendo algo que no es matemática pura y que prácticamente no es un producto con lo que nos están vendiendo. Me explico. A día de hoy, lo que sería ChatGPT o BART, me da igual, cualquiera de las redes neuronales que usamos en cualquier sistema, me da igual el que sea, se llaman redes GPT porque se llaman Generative Trained Transformers. Son redes que se dedican a transformar información previa. Es decir, realmente son las únicas redes que tienen de alguna forma capacidad, entre comillas, y digo entre comillas, de entender el lenguaje natural y generar texto en lenguaje natural. ¿Y por qué digo que es entre comillas? Porque realmente usan una arquitectura que se llama de tipo transformer. Esto puede parecer un poquito como las pelis, pero es más o menos, ¿vale? Genera un tipo de arquitectura que se llama transformer. Esta arquitectura, llamamos arquitectura desde un punto de vista técnico, fue introducida en el año 2017. Entonces, la intención es que sean sistemas recurrentes y tienen 4 mecanismos concretos los sistemas GPT para cuando nosotros metemos algo en el chat, nos conteste. Básicamente se basa en mecanismos de atención, en codificación posicional, en capas de codificación y decodificación, conexiones residuales y red de alimentación hacia adelante. Yo me voy a centrar en explicar los mecanismos de atención y, por otro lado, también la codificación posicional, porque el resto ya es un tema más técnico y es menos, por decirlo de alguna forma, lingüístico. De un ámbito de la lingüística es más técnico, es más de ingeniería, de cómo conectan estos dos primeros a nivel interno de arquitectura de programación pura y dura para respondernos. Realmente cuando nosotros introducimos en ChatGPT o en Google Bard o en la que nosotros queramos que no sea de imagen, que sea de texto, cualquier pregunta y le hacemos una pregunta a la base de datos usa por un lado mecanismos de atención y codificación posicional. Es decir, lo que hacen los mecanismos de atención, básicamente lo que se divide es una fórmula matemática que usa los siguientes elementos. Usa básicamente los elementos K, Q, K y V. Los elementos Q son, en este caso, los elementos Q son lo que representa las consultas, lo que representa las claves y lo que representa los valores. Me explico. Cuando yo introduzco una frase en ChatGPT, por ejemplo, si el ChatGPT tiene que interpretar qué significa el gato atrapó el ratón, el ChatGPT lo que interpreta y dice, de todas estas palabras sueltas, ¿cuál es la que tiene mayor representación? ¿Cuál es la palabra clave de todas ellas? Y entiende por palabra clave, en este caso, atrapó. Entonces, primero ahí se basa la clave de la consulta. El mecanismo de atención suyo principal se basa en atrapó. A partir de ahí, es lo que hace es una consulta en su base de datos por cada uno de los elementos de la frase. Una vez que tiene cada uno de esos elementos, a cada uno de esos elementos respecto a el valor clave que es atrapó, le otorga un valor matemático a nivel de puntuación, un score. Es decir, qué puntuación tiene cada uno de esos elementos respecto a atrapó. Una puntuación matemática.
en base a las diferentes consultas que anteriormente se han ido usando. Y para eso usa los vectores de posición. Una vez que él tiene ya, por ejemplo, que pues a lo mejor tiene una puntuación de 2 sobre 10, gato tiene una puntuación de 5 sobre 10 porque está más conectada con atrapó, ratón, en fin, una vez que él tiene ya a cada palabra le da una puntuación exacta, empieza a usar los vectores de posición. Es decir, vale, una vez que yo tengo todo esto, y teniendo en cuenta la pregunta que me ha hecho el usuario, a la cual le aplica exactamente los mismos valores, ahora empieza a hacer una segunda ecuación en la que dice, bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son mis vectores de posición? Es decir, ¿cuál es la representación numérica? ¿Cómo puedo transformar esto a un ámbito matemático para rescatar de mi base de datos algo lo que sea lo más lógico y coherente con lo que me están preguntando? Entonces, una vez que hace toda esta amalgama, toda esta consulta, nos devuelve una respuesta basándose en una puntuación parecida a la que a la que nosotros le hemos introducido al sistema. Es decir, como sabe cuál es la palabra clave, sabe cuáles son las palabras que están alrededor y le ha dado una puntuación a cada uno, nos intenta dar una respuesta cuya puntuación de respuesta sea similar a la puntuación de entrada que le hemos dado. Porque el sistema de esa forma cree que nos está dando una respuesta coherente y correcta respecto a lo que nosotros le hemos preguntado. Es decir, realmente los sistemas de redes neuronales que tenemos actualmente no son inteligentes, son artificiales, eso sí, pero no tienen ninguna capacidad de comprensión del lenguaje natural. Lo que hace básicamente es darle una puntuación matemática, identificar matemáticamente cuáles son las palabras clave en oraciones más complejas, evidentemente que el gato atrapó un ratón, identificar a todas las palabras clave principales y en base a ahí hará una ecuación para calcular la importancia matemática de todo y devolvernos, buscando en su base de datos y en base a todas las consultas que, como comentaba José Luis, van metiendo aquí las personas a lo largo y ancho del mundo por 2 duros, pues van alimentando esa base de datos y van generando nuevos scores, nuevas puntuaciones. Lo que intentan es montar un sistema cada vez más complejo, pero no, realmente ningún sistema entiende el lenguaje natural, emula el lenguaje natural y lo emula intentando comprender cómo matemáticamente está construido el lenguaje, lo cual es un error de base gordísimo. Entonces, a mí no me sirve en este caso, como especialista en lingüística jurídica, porque yo no puedo construir ninguna red neuronal o no me puedo fiar de ningún producto que tenga una red neuronal para cuestiones del ámbito jurídico en la que su aproximación no se basa en la comprensión de un concepto jurídico, sino en la transformación matemática de ese concepto. Entonces, partiendo de esa base, por ejemplo, lo que hace Aitor me parece genial, porque lo que está haciendo es intentar usar la herramienta abstrayéndose un poco y dando como valor de fe lo que dice, sino la uso como un sistema de ayuda para que mis alumnos intenten razonar el cómo llegar a esa conclusión, pero abstrayéndome realmente de que es bueno. Sino, bueno, voy a usarla. Entonces, es una herramienta que realmente tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque realmente lo que nos ofrece no son respuestas en base a que nos ha comprendido lo que estamos diciendo, son respuestas en base a que realmente no entiende el lenguaje, o sea, no entiende, no significa no sabe lo que es un verbo, no sabe lo que es un predicado, es decir, no tiene ningún tipo de construcción semántica, o sea, no desarrolla, no desagrega las oraciones en sujeto, verbo y predicado, o sea, realmente no usa ninguna construcción lingüística. Lo que hace es simplemente detecta un elemento clave y sobre eso hace un desarrollo matemático de todo y nos intenta mostrar todo ello. Evidentemente basado en inglés, es decir, nosotros le preguntamos en español, hace una traducción por detrás simultánea del español al inglés, detecta esa palabra clave en inglés y luego nos vuelve a hacer el paso inverso al español. Y realmente, si queremos intentar sacar una información más fiable de tanto de BART, que es el de Google, que es muy bueno, por cierto, o ChatGPT, digo que es muy bueno porque BART está conectado a Internet y es gratis, y ChatGPT, como no lo pagues, no está conectado a Internet. Realmente tenemos que plantearle todas las preguntas y las cuestiones en inglés, porque no tienen que realizar ninguna traducción. Entonces no pierden la traducción, no se pierden elementos, porque directamente todo este score matemático lo hacen en su idioma nativo, por decir de alguna forma, porque el idioma nativo sería el inglés. Y poco más, porque si no me extiendo aquí me pueden dar a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos.
Gracias, Javi, por tu intervención. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, pasamos un poco a lo que es al debate. ¿Alguien quiere decir o comentar algo? A ver, yo coincido con Javi con mucho de lo que ha dicho, pero sí es verdad que la parte gramatical, yo creo que sí la reconoce más o menos bien. No sé. Pasa que es matemática, la reconoce, sí la reconoce, pero no es porque la entienda, porque matemáticamente está cada vez más depurado, pero no entiende, o sea, no comprende el lenguaje natural, o sea, no sabe lo que significa la palabra gato, no sabe lo que significa la palabra Por eso no cargar, no entraríamos, sabe por tanto, en ni la sabe lo que es el gramática. verbo, ni sabe, o sea, No no estaríamos entiende. tanto en la gramática, pero sí en la parte semántica y pragmática, que es algo que yo estaba diciendo anteriormente. La parte gramática es verdad que te identifica nombre, adjetivo y poco más. Lo otro creo que sí me queda un Pero no poco comprende, más. no es capaz de, realmente no procesa el lenguaje natural, lo que hace es una emulación matemática. Vale. Sí, sí, sí. Entonces es algo más de lo que estábamos diciendo, más la semántica, pragmática, parte del significado, que lo que es la parte gramatical en sí. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Estaba yo pensando que quizás por eso cuando le pides que reformule información, porque muchas veces tú le haces una consulta y te da una respuesta, y lo que yo os he comentado antes, que las respuestas te las desglosas siempre como en puntos de información, yo siempre intento pedirle que lo reformule, ¿no? Y entonces en esa reformulación se ve perfectamente que lo único que está haciendo es cambiar categorías equivalentes entre sí, pero te devuelve una respuesta exactamente igual con otras palabras. Es decir, no te cambia la estructura de lo que te está diciendo, sino que en vez de ponerte en primer lugar, te dice primeramente o para comenzar, ¿no? Pues yo creo que tiene una serie de equivalentes que le valen para formular frases o párrafos y a partir de ahí lo único que hace es cambiártelo. Al menos en mi experiencia, siempre que le he pedido reformular, reformula de esta forma. No me da una información completamente o estructurada de una manera completamente diferente, sino que mantiene la estructura y cambia contenidos léxicos. ¿Me entendéis? Sí, de hecho yo estuve haciendo, porque estuve haciendo una investigación sobre esto y estuve mirando, y lo que Sí. a mí me salía sobre todo, no sé si puedo aclarar algo, es que como que destacaba como que había un proceso sobre todo aplicado a lo que es en lingüística computacional y uso de lengua, ¿vale? Ujú. Más que nada, y destacaba por un lado lo que era la tokenización, es decir, que me dividía en unidades lingüísticas. Por otro lado, lo que era un proceso de stemming que me permitía un poco de dejarme solo lo que era la raíz, es decir, que me quitaba profijo, sufijo, afijo y todo lo que tuviera alrededor. Y por otro lado también encontré como otro proceso que se llamaba como lematización o algo así, ¿no? En el cual, digamos a lo mismo, que se iba a lo que era la parte del lema, es decir, a lo más básico. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que estaba comentando Javi también, que sí, me puede identificar para empezar, para comenzar primeramente. ¿Por qué? Porque entiende que ahí tiene que haber algo que se indica eso, pero no, digamos, entiende que eso tiene que ser lo que en realidad debe ser, porque no existe una significación clara, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico, no sé si alguien piensa otra Sí. cosa o ha visto esto, vamos, digo, lo encontré para un trabajo y Ya, me pero llamó la atención. yo creo, Salud y los compañeros, lo que no podemos esperar es que esto lo haga perfecto todo. O sea, No, matemático. si nos ponemos a buscarle fallos, evidentemente va a tener fallos, como tiene cualquiera. Hay aviones que se estrellan, o sea que, Sí, y ya está. Y entonces ha fallado un avión, igual que esto puede fallar en una respuesta, ¿no? Incluso si le pregunta una cosa y le pregunta la misma al rato, te puede cambiar, no de opinión, pero te cambia un poco de la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que hay que verla en una doble perspectiva. La primera, que está empezando, no sabemos cómo va a acabar, porque no sabemos cómo va a acabar, porque estábamos diciendo por ahí dónde están nuestros datos, pero esta semana habrá llegado por Facebook y por Instagram que o pagas o tus datos totalmente. están vendidos a saber Dios dónde, ¿no? Y bueno, pues con esto pues, podrá pasar igual. O sea, cuando desde MIP se pregunte algo en particular sobre cierta cosa, pues ya estarán diciendo a este tío le interesa esto, le interesa lo otro, tal, y le vamos a vender tal cosa y le vamos a poner tal cosita. Eso, yo creo que de eso tenemos que estar conscientes y somos conscientes porque vas con tu coche que ya está conectado a tu teléfono y pasa por una carretera y ellos saben que por ahí pasa gente que viene a trabajar con cierta edad y te ponen publicidad pues de cosas propias de tu edad. De, si eres más joven, si eres más tal. Todo eso lo tenemos ya. Entonces, los errores que pueda haber de los datos, pues habrá que trabajarlos. Los errores que tenga todavía porque no conozca el arameo o las lenguas todavía, porque a nadie le ha interesado quizás meterse en eso, pues también puede haberlo, ¿no? Yo creo que ahora mismo para nuestro interés está solamente las utilidades que pueda tener, entendiendo que también puede, o sea, tú lo puedes tener como una referencia,
pero no como si fuera aquello, voy a decir, la Biblia, ¿no? O sea, como si fuera... Pues yo le pregunto a ChatGPT, me ha dado esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces, me ha dado 6, 8, 10 respuestas, me parecen bien, pues me quedo con 4, estas 3 las valoro y así las tengo, como lo que decía antes de los médicos, ¿no? Que me encantó, porque los médicos que estaban allí con su pantalla y le ponían pacientes de no sé cuántos años con tal cáncer de no sé qué, en estado tal, con esta medicación y tal. Y decía, pum, y le ponía el otro. Claro, hay muchos científicos por ahí que están metiendo datos de cómo se puede tratar esto y ellos no lo daban por bueno, sino que lo tenían en cuenta, que es lo que tendríamos que ver, ¿no? No, sí, Entendiendo que totalmente. está empezando. Yo coincido en eso, en que está empezando y que tenemos que tenerlo en cuenta. El problema es que estamos viendo, yo lo que estoy encontrando por lo menos, o gente que de repente cree que es la panacea, se acabaron los problemas, ChatGPT. Y dices tú, bueno, vamos a No, revisar, pero ni por panacea ejemplo, ni panacea. pero las programaciones, cuando tú le digas quiero programar algo de clase para enseñar tal cosa con esto, pues es que lo vas a tener ya hecho pues de otros años. Va a tener, efectivamente, a lo mejor ahí sí es verdad que no va a hacer falta los libros, ¿no? Porque lo va a tener aplicado a un contexto, con un tipo de alumnado, con tal, y diciendo, pues mira, tengo un niño que tiene un síndrome de Down, o tiene un niño que tiene una depresión infantil, o tiene tal, y estos otros dos que tengo que tienen problemas disruptivos. Ahí es verdad que lo vas a tener mucho más fácil, porque está bien pensé, la inteligencia artificial no solamente que le pregunte al cacharro cositas, ¿no? Sino que llevemos a un extremo el guardar las cosas en Teams o en Microsoft, en cualquiera de los que tiene el Google Classroom, por ejemplo, porque te lo pueda organizar él, ¿no? Y lo tenga ahí de un año para otro, de otros compañeros para otros y tal, y haya muchas cosas que puedan ser muy útiles, ¿no? Pero de ahí a darlo por hecho ahora mismo que nos va a resolver todo, yo creo que, pues, como dicen los compañeros, o sea, tiene fallos, tiene errores grandes. Yo no sabía este otro de Google que comentaba Sí. Javier. Además de Google, puedo contar la anécdota, si Javi me lo permite. Sí. ¿Vale? Que el otro día estuvimos haciendo pruebas y yo no sé, a lo mejor como esto ocurra de verdad lo diga, o de verdad lo digo, yo me asusto con todas estas cosas. Se lo hemos dicho a Google, ¿eh? Se lo Estamos hemos- esperando respuesta para hacer una investigación. Sí, no, queremos hacer una investigación, porque a mí me situó, ¿cuándo era? ¿En abril? ¿En mayo? Abril. En abril. A mí me situó que yo iba a estar en abril en Michigan dando una charla y en 2029 dando una charla en Harvard. Y luego, sí, pero es que eso no fue la historia. Lo peor de todo es que nos insultó cuando le dijimos al de Google, por favor, recapacita, porque me está diciendo datos que no han pasado y que no existen y que no son verdad, como que nos empezó como a insultar. No, directamente nos insultó, se mosqueó hasta un punto que era tan agresiva el texto que hasta te cohibía. Y cuando finalizó, él tomó la propia decisión de cerrar el hilo del chat, es decir, bloqueó la parte donde podíamos escribir, hizo la pantalla, plip, 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 un guiño, y se borró todo el chat y desapareció todo el hilo. Nunca existió ese hilo. O sea, te metes en el perfil mío, nuestro de Bart, igual que en ChatGPT tienes un hilo con todos los chats, y ese chat jamás ha existido. Le pregunto. O sea, Por eso digo un que poquito de a lo mal- que vamos, yo lo digo muchas veces, vamos a relajarnos, bien sí, pero yo creo a lo mejor, por ejemplo, a Javi, es que se dio por ofendido. yo lo he escuchado en muchos sitios decir que hay que ponerle, que hay que como ponerle un poco de límites de vamos a regular esto un poco, porque a lo mejor sí está muy bien que lo usemos, pero vamos a regularlo porque se nos puede ir un poco de las manos. Pero cuando yo digo yo en Michigan, a lo mejor es verdad que como yo esté en Michigan en 2024, yo desde aquí lo digo, yo no es que me dé miedo, yo es que de verdad me cago. Tú lo has dicho, yo no. Es que la verdad, digo, madre mía, entonces digo, alguien nos está No, pero controlando. es que fue increíble porque una de sus respuestas fue que él no fallaba y que los falibles éramos los seres humanos que no éramos fiables, pero que él toda su información no era cuestionable. Entonces, unas cosas que te quedas tú diciendo, ¿cómo? O sea, Que a lo mejor toma conciencia de sí mismo, porque por ahí hay teorías de que puede tomar conciencia de sí mismo, para muestra un botón. No sé si habéis visto el capítulo de Los Simpsons, en el cual la casa es entera homotizada y empieza a controlar, se enamora de Marge y demás, que a lo mejor, no sé, como los Simpsons dicen que son futurólogos, no sé, Sí. que a lo mejor, no sé, que todo está en el... pero fue curioso. Fue muy curioso, ¿no? Fue muy curioso, sí, fue bastante inquietante ver cómo se mosqueaba, te decía que la habías ofendido, que en fin, y hasta el punto ese de que tomó la decisión, cerró el chat, borró el hilo, o sea, unas cosas que dices tú, pero... Madre mía. Entonces le hemos preguntado a Google para que, si es posible que nos dé algún tipo de auditoría a efectos de intentar hacer una investigación académica de qué ha pasado. Y Pero no una hemos cosilla. dejado. ¿Vosotros dejaríais o no que, como en las universidades grandes que ya no permiten, o sea, no piden trabajo a los alumnos, ¿no? Universidades
estas de Harvard y todos estos que son súper inteligentes ellos, ¿no? Y esto ya todo tiene que ser allí presencial y un examen escrito, sin herramientas y sin nada, ¿no? Las oposiciones a docentes son también así, no puedes llevar nada conectado a la red, ni enchufado, ni nada, ¿no? ¿Os parece bien que volvamos a ese tipo de trabajo? O sea, que no le pidamos a los alumnos un trabajo sobre cómo hablar de la literatura romántica, tal, porque se lo va a hacer ChatGPT en un segundo. Y si no lo hace, por lo menos le va a dar las ideas clave. Y que volviéramos a la presencialidad y hacerlo todo Yo tanto a la presencialidad y hacerlo todo tampoco lo veo. A lo mejor yo sí. vigilado allí por... Sí, yo lo que desarrollaría más que nada, porque eso al final volvemos a caer a lo mismo, que la gente se vuelve a aprender todo de memoria y la memoria muchas veces yo digo que no es eterna, que luego te aprendes los datos que te tienes que aprender y luego muchas cosas se te olvidan, ¿no? Yo, hombre, yo por la experiencia que he tenido, porque yo sí tengo formación de filología, yo he tenido muchas asignaturas de historia, he tenido muchas asignaturas de literatura y yo hay temas de los de historia, por ejemplo, en el que, por ejemplo, o incluso literatura, que se te quedan lagunas porque o no lo estudias lo demasiado bien o tienes tal cantidad que no lo procesas. Sí es verdad que yo a lo mejor desarrollaría más la capacidad crítica, porque se nos llena mucho la boca de hablar de pensamiento crítico, pero sí es verdad que en temas de literatura todavía estamos preguntando, dígame usted, el movimiento de la Nanda según el autor, en el caso de Árabe, según autor tal o autor pascual, o hábleme usted todo lo que sepa sobre Averroes o sobre Ibn Tufail o sobre el... Pero no Totalmente. reflexionamos a lo mejor sobre qué es el libro de Ibn Tufail, que es el filósofo autodidacto, es decir, una cosa más crítica a través de un comentario en el cual tú me digas un poco qué es lo que existía. Lo mismo Pero, pasa eso, a lo pero eso mejor... ya te lo puede decir ChatGPT también. O sea, tú le dices, dime qué opina, qué tal, y te lo hace también, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que me diga, dime qué opinas, a que tú a lo mejor le pidas en un debate a un alumno, que no hace Directo, en falta clase. Eso en sí, en un directo, debate. Eso sí, en un debate sí. en un debate, como estamos haciendo a lo mejor en una mesa redonda en la cual estamos aportando cosas sobre el tema X, en el caso sobre todo de literatura, historia y temas más humanísticos, o mira, a lo mejor en el de lengua, si tú tienes que hablar francés, inglés, árabe, hebreo, el idioma que toque, pues obviamente te tendrás que aprender un vocabulario, o tendrás que identificar unas palabras, o tendrás que identificar X. Pero yo eso de examen vigilado y demás, tampoco lo termino de ver. A lo mejor yo aportaría más lo que digo, un debate, algo. No, sí, sí, perfecto. Pero algo que se salga del pedir un trabajo que puede venir Exacto. hecho No es un por trabajo otro, de ¿vale? te pido un trabajo que me hagas el contexto histórico, literario, análisis de las obras, no. De un poco lo que muchas veces se llama la clase invertida, de bueno, pues nos estudiamos esto, vamos a una clase y vemos un poco cómo se desarrolla toda la historia y demás. Y estoy contigo. Yo hice filología inglesa también. Y de lo que estudié en la carrera, habré utilizado en 13 años que di clase en secundaria, habré utilizado un 20%. Lo demás me sirvió para poquillo, algunas cosas. Sí, no, yo por ejemplo, yo estudié, tenía muchas asignaturas de literatura, de historia y historia del Islam clásico, historia del Islam contemporáneo, historia de 20.000 Y que son historias. Que culturas. sí, muchas culturas que me parecen muy bien, Sí, está bien. que... Javi, ¿la has puesto bien? Sí. Un momento. Ya, vale, no es que estábamos aquí con un problema técnico del ordenador. El tema de muchas, me parece bien cultura, pero a lo mejor sí es verdad que aquellas asignaturas que me invitaban más a la reflexión y al debate, puede que las recuerde mejor que las que me tenga yo que presentar en un examen La memoria. yo en mi experiencia de que me acuerde más de todo lo que tenía que debatir y hacer en clase, porque por ejemplo, yo recordando literatura de Holanda, pues a mí una asignatura que me gustó mucho, me la dio Rafael Valencia Rodríguez, que luego fue mi director de tesis, era un gran experto en el tema, y sí es verdad que él no generaba tanto el debate, pero por ejemplo a la hora de ver los textos sí nos hacía traducir el texto del árabe al español, por tanto ya estaba yo aprendiendo más del autor que si yo me cogía, ¿qué digo yo?, al Mutamin y me aprendía al Mutamin de memoria. Si me cogía el poema, que fácil no era, y lo tenía que traducir, me tenía que pelear un poco con el poema, luego es verdad que lo veía un poco más claro a la hora de aprenderme la teoría cuando me decía, vale, es que tiene la parte de cuando está en Asmat, que lo han desterrado, pito y flauta, bla, 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 bla. Pues entonces sí, me acordaba, vale, pues el poema tal, y era un poco más, aparte su examen solía ser teórico, porque tenía una parte bastante teórica, pero sí recuerdo que había varias partes de hago esto un comentario de texto conforme a lo que usted aprendió en clase y conforme a lo que usted ha visto a sus criterios, pero claro, era un poco de que él lo que quería ver, por ejemplo, en el examen, era ver esa parte tuya, no... ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que buscaba más que nada era la reflexión que tú hacías sobre X, o por ejemplo también el tema cuando di la asignatura de Corán, que aquello para mí fue, tenía 18 años, pues
la respuesta, a mí me gustaría leer ese examen otra vez, la verdad, para ver lo que escribí en aquel momento, un poco para ver la evolución de los años, pero sí es verdad que a mí me chocó mucho ese tipo de examen, si mal no recuerdo, me la dio Emilio González Ferrín, porque él se focalizó en que reflexionáramos, que no nos estudiáramos toda la historia que había sobre Corán, no sé qué, que luego lo estudias en otras asignaturas porque no te queda más remedio, pero sí es verdad que ese examen, yo recuerdo, esa asignatura la recuerdo como que aprendí, porque han pasado los años y me sigo acordando de lo que yo hacía. Pero claro, a mí ya me metes una asignatura más teórica y a lo mejor no, vale. Por ejemplo, los nazaríes yo como resulta que eran tantas cosas lo que me tenía que aprender de memoria, pues me los iba saltando. Entonces, sí, me acuerdo porque luego lo he tenido que estudiar para otras cosas, pero en aquel momento, pues la verdad, yo como alumna no me hacía gracia, ¿sabes? Por ejemplo, hablando con esta problemática que puede surgir en clase y eso, del uso de ChatGPT, yo sé que, por ejemplo, compañeros de las carreras docentes, compañeros profesores de las carreras, por ejemplo, de ingeniería informática o de física, como tienen un problema, por ejemplo, en física, usan mucho tema de programación y tienen que montar sus propios programitas o sus propios pequeños algoritmos para, en fin, solucionar diferentes cuestiones que los alumnos estén escribiendo. Como se está antiguamente, digo antiguamente porque están empezando a cambiar muchos compañeros, pues hay algunas asignaturas que son de programación y un poquito pues, de todo esto, ¿no? Y como ya ChatGPT te hace las programaciones a unos niveles que dan miedo y no falla, lo que están haciendo es que directamente el profesor da lo que sería, manda la tarea de la programación, o sea, prográmame esto, y lo que hacen es que cuando llegan a clase, lo que hacen es como en el 90% de las veces la gente, los alumnos han usado ChatGPT, lo que ven durante varias clases consecutivas es por qué ChatGPT ha llegado a esa conclusión. E intentar que los alumnos razonen por qué se ha escogido tal cadena para programar, tal código, tal no sé qué, para intentar hacerles razonar a los alumnos para que, bueno, vale, si tú te quieres apoyar en ChatGPT para programar, me parece estupendo, pero tienes que saber por qué, por lo menos, ChatGPT ha tomado esa decisión. Es decir, por qué está usando este tipo de programación para llegar a esa Probablemente, conclusión. pero probablemente llegue a esa conclusión porque quien alimenta a ChatGPT tiene intención de que las cosas vayan por ahí, porque esto, Sí. vamos, Sí, cuando sí. los grandes como Musk y esta gente reniegan es porque no pueden controlarlo. Ah, matemático. Yo como es lo que Evidentemente. decía Aitor, a mí me parece De muy lógico lo pronto, que hace Aitor. claro, de pronto hay otra gente que Yo va a tener cojo, le más digo a, poder que yo. a que hagan una redacción y ahora le comento, le Claro, comento a los chavales que me digan el porqué del fallo y demás. Es un proceso, yo creo que sería un poco como estamos diciendo al fin y al cabo, Sí, exacto. incluirlo, no verlo como, uy, malo, ni, uy, lo mejor del mundo, no, vamos a quedarnos en el medio, que entre la escala de negro y blanco hay muchos grises. No sé que si hay alguien más. tendríamos que volver entonces a que, aunque lo utilicen, pero que haya más, que sea más personalizado el tema de Bien. no ya solo la evaluación, sino el compartir lo que se ha querido decir, ¿no? Sí, 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 sería un poco el generar debate, porque al fin y al cabo, sobre todo en el ámbito universitario, a ver, yo lo decía muchas veces, que yo iba a clase para un poco para debatir con el profesor y ver la opinión del profesor que me estaba explicando, porque yo para leerme un libro de literatura andaluza, hacerlo yo solita, de sentarme en mi casa con el libro. Pero pasa que yo, ahora parece un poco como que las clases y todo como que es más obligatorio, pero yo en mi época, yo iba muchas veces, incluso por mis propios medios, porque cuando yo estudié las clases no eran obligatorias, tú podías hacer lo que te diera la gana. Mm, yo me acuerdo que yo prefería escuchar al profesor antes que, porque es verdad, me está contando una historia, está digiriendo, está metiéndome su punto de vista y yo el libro lo leo solo, por eso yo un poco volví a eso. No tanto al cartesianismo de usted se lo aprende de memoria y va al examen y demás, ¿no? Sino un poco más, que fuera un poco más abierto y fomentar sobre todo el pensamiento crítico, que yo creo que se nos llena la boca muchas veces hablando de pensamiento crítico, pero nos olvidamos de que existe. No sé Claro. qué opináis y demás, el resto. Al final, una tarea, si está planteada, como dices tu salud, desde el pensamiento crítico, creo que por mucho que quiera utilizar la inteligencia artificial, el alumno tiene que aportar tanto de suyo, que es de su pensamiento y de su aprendizaje respecto a esa cuestión que mm, la aportación es tan grande que yo creo que puede decirse que es un trabajo personal. Al final, el chat GPT puede tener opinión sobre cosas, pero como ya habéis comentado, si le preguntas dos veces lo mismo, puede que incluso cambie de opinión. Entonces, al final, el utilizarlo, pues sí, pero con reservas. Y de verdad que una tarea bien planteada desde un punto de vista de un problema al que hay que plantear una solución, no tanto teórico, porque es verdad que un trabajo teórico, al fin y al cabo, eso lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial Pero, y se puede hacer.
Sí, perdón. Mira, es que acabo al hilo de lo que me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero le acabo de preguntar al bicho este que qué opina una persona conservadora, qué opina una sí, porque yo me imagino que hay un bicho ahí dentro que es el que me contesta. ¿Qué opina una persona conservadora sobre la transición española del 78? Y me dice, pues da una evaluación positiva, pues pueden ver la transición española como un periodo clave que lleva, o sea, me está dando la idea, que yo no necesito. O sea, yo quizá no las tenga, pero ya me las da. Lo voy a dar como una actitud más pragmática, reconociendo que fue un proceso necesario para adaptarse. Entonces, me está dando ideas que yo no tengo y eso ya no sé si es bueno o es malo, porque si yo no las tengo, por lo menos me las da, las pienso y puedo discutir contigo. ¿Vale? Entonces, sí, claro que si tú le dices que desde una persona ultra conservadora o ultra, como sea, de izquierda o no sé cómo, lo que sea, o una persona que de los terraplanistas o no sé cómo, pues seguro que te da algo y te pone en esa perspectiva, ¿no? Eso es lo que a mí me da un poco de miedo, que esto esté condicionado y pueda condicionar respuestas y por tanto condiciones de cabeza Esto también, está ¿no? condicionado por los datos que tiene. Claro, No porque le todo. da Si de están comer, sesgados claro. los datos, está condicionado la respuesta. Porque, por el que le paga menos de €1 a la gente en Mozambique por meter datos ahí, y estábamos hablando de matemáticos, en fin, gente que Claro, no pero son eran... datos, en Total. fin, Sí, sí, sí. al final siempre van a tener un sesgo humano porque al final somos humanos los que alimentamos esos datos y se alimentan de obras nuestras. Entonces al final depende del peso que tengan esos datos. En base a todo esto que hemos comentado, pues va a tener respuestas sesgadas incluso. O sea, esto es como todo. Claro, pero que va, por tanto, a condicionar la posibilidad de ser crítico del que lo Sí. utilice, ¿no? Porque me va a dar una respuesta. Como si yo busco hoy lo de las manifestaciones de las 12 en el país o en el ABC, ¿no? Pues claro, me voy a encontrar informaciones diferentes Y de cada totalmente, y uno. versiones diferentes totalmente. Claro, entonces con esto es lo que hay que ver también ahí un poquito, ¿no? Y tenerlo yo creo que como herramienta sobre la que poner el buen conocimiento de los docentes siempre y no dejarla como herramienta única, ¿no? Sí, 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 totalmente. Claro. Yo aporto, quiero decir una cosita en relación con lo que estamos comentando y sobre todo acuerdo con José Luis en que esto en definitiva nos está poniendo como de cara a un desafío, ¿no? Que tiene que ver con nuestras formas de enseñar a los alumnos, con sus formas de aprender. Y de alguna manera, mientras estaban hablando, yo pensaba en cuando, por ejemplo, le preguntamos algo al chat y, por ejemplo, responde en español con la variante española en general de un español más o menos neutro, ¿no? Y ante la situación de adecuar los textos a la variable que uno habla, a la variante que uno habla, eh, por ejemplo, no hay demasiados registros en algunos chats con los que he trabajado de que entienda el voceo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en esos casos pienso en términos de como en la dirección que venimos pensando y también en los trabajos que está pensando Aitor, de decir, bueno, reconozcamos nuestros propios, motivar a que se reconozcan los propios errores a partir del trabajo con el chat GPT o en la línea de José Luis. A ver, no le quitemos el mérito a todo esto, sino veamos las formas de cómo, qué es lo que estamos diciendo todos. Pero, por ejemplo, eso, a la hora de pensar en los textos, por ejemplo, la variante que yo hablo no es del todo clara cuando trabajo con el chat GPT. No está eso, ¿no? No está el voceo, las formas de tratamiento. Entonces digo, ¿hasta qué punto el chat no nos está obligando, además, a hacer algunas adecuaciones con nuestras formas de nominar al otro, nuestras adecuaciones retóricas, que los textos que el chat nos devuelve tengan que ser ajustados, por ejemplo, hacia a quién me dirijo, en calidad de qué trato al otro, etcétera, ¿no? Me parece que nos obliga retóricamente a adecuar los textos a un destinatario que es un destinatario que no tiene, o por lo menos la presunción es que no todos tenemos la misma variedad de lengua, variante de lengua. Entonces, me parece que ahí se juega una parte interesante de lo que estamos haciendo con el chat, ¿no? Porque ustedes acá son la variante dominante, por ejemplo, pero si yo le pongo
al chat GPT algunas preguntas, no me devuelve en la variante que yo hablo, entonces me extranjeriza, ¿no? Pero, Romina, No, ni en la mía tampoco te Decime, aseguro, Romina, ¿eh? Romina, te Decime, cuento. José. Aquí yo creo que los andaluces en particular no hemos sido dominantes nunca en nada, ni pretendemos serlo. Total. Por Jamás, eso yo los nunca, quiero tanto. nunca. Vamos, a ver, nosotros somos para eso, tú ahí no Yo estoy encuentras con nunca. José Luis, yo apoyo la Nunca, nunca, propuesta. nunca. Claro, Nunca, claro. nunca. Y ya, pero es que como siempre, no, jamás. Y a lo que voy, si tú que dices esto que le escribes con el voceo, si el chat GPT fuera oral y yo le hablo con el registro normal que puedes hablar en la calle, que pueda tal, la mitad de las cosas ni las entiende. Ni las entiende, porque tendría que tener un registro para la gente de Salar que habla de una manera aquí en Granada, la gente de los pueblos que fueron reconquistados por la gente gallega en los pueblos de no sé dónde, los que vinieron de otras zonas que varían yo creo que es una cuestión de lo mismo. El día que en Argentina haya, o en Uruguay, o en Chile, haya un lobby grande de gente que diga, ¿qué pasa con nosotros? Aquí no, y se ponga dinero y se diga, ahora se va a meter aquí información para que esto se reconozca, se tal, pues se meterá. Y entonces hablará la variante vamos, de la que tú quieras. Porque es cuestión de pagarle a la gente que va a estar allí metiendo para que cuando diga alguien cualquier cosa con voceo o lo que sea, pues lo entienda, ¿no? Igual que si habla con el leísmo que cae la gente del norte, sobre todo, ¿no? Y lo entiende, porque eso sí lo entiende y otras cosas no. O cuando escribe palabras, en lugar de poner distancia, pone discantia y lo entiende también, porque alguien le ha dicho que puede haber ahí un tipo, ¿no? A la hora de escribirlo. Pues con esto pasará igual. Lo que pasa es que habrá poco interés por ahora, porque no es consciente, donde más se habla español es en México. Quizás sería ese el español predominante, ¿no? Porque es donde más gente lo habla. Pero en fin, esto es inteligencia medio, o sea, medio inteligencia artificial. Yo de eso es lo que iba a decir ahora, que a lo mejor vamos a media todavía, ¿no? Que la Sí. inteligencia artificial todavía la tenemos que terminar de desarrollar. Bueno, no sé si alguien más tiene, para ir terminando, si tiene alguien más que decir o quiere añadir algo más. Solamente daros las gracias. Porque No, es yo un a rato muy vosotros agradable. también por seguirme. Igual, A igual. vosotros. Yo también A daros las mí me, gracias, como a mí me siempre. vamos. hicieron madrugar mucho, pero bueno, fue importante este diálogo. Me encanta, gracias. Los cambios horarios, ay madre mía. Y sí, sí, sí. Nunca estoy despierta hasta ahora un domingo. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, No, Romina. no, no, por favor, acá estoy con mi mate, mi ayuda diaria, así que acá estamos. Bueno, pues si no Nada. tienen nadie más que decir, ponemos fin a esta mesa redonda. Gracias a todos por vuestra participación, sobre todo por estar, porque para el que no lo sepáis, nos esté viendo, la hemos rodado en domingo por temas de horarios laborales de aquí, de cada uno de los que estamos. Pero bueno, al fin y al cabo lo hemos conseguido, por eso daros las gracias a todos. Y nada, espero que sigamos todos disfrutando del Congreso Nodos y si alguien de los que nos están viendo que tengan preguntas y demás, que nos contacten. Todos somos coordinadores del nodo de literatura, lingüística y traducción. Podéis encontrarnos allí a todos y bueno, sin nada más, hasta pronto y seguimos por el Congreso.